Buenos días. Aprobación del presupuesto 2019. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo por la mañana, miércoles 21 de noviembre del año 2018, deseando que en este momento de la semana todo vaya muy bien en sus actividades y que el resto de la semana sea muy buena y muy productiva para usted y para su familia. Lo vamos a dedicar en la primera parte para hablar del proyecto de ley del presupuesto general del Estado 2019, cómo va la deliberación en Asamblea Legislativa y particularmente este vínculo, esta relación que establece el Ministerio de Hacienda y las distintas carteras del Estado con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto para aprobar el presupuesto del próximo año. Y es un gusto para mí recibir a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Bueno, tenemos muchos temas que discutir en el transcurso de esta primera parte de República y esperamos agotarlas. Si no, pues seguiremos en discusión más adelante, ministro. Bueno, si gusta, iniciemos con ello. Se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa el presupuesto general del Estado 2019. ¿Cómo logra el ministro de Hacienda una aprobación en tiempo y en los términos que ha presentado el órgano ejecutivo? Bueno, la voy a poner un poco más complicada, Carlos. A ver. Primero es importante decir que son 4 proyectos en materia fiscal los que están en la Asamblea. El primero es el manejo de gestión de la deuda pública, que son 2.400 millones de deuda externa e interna. También están los 30 millones para el sistema de facturación electrónica. Está la ley de responsabilidad fiscal y está el presupuesto 2019. Entonces estos 4 proyectos, en la medida de lo posible, deben quedar aprobados antes del cierre del año y los tiempos son muy cortos. Pero yo creo que hemos dado, digamos, un paso hacia adelante con la aprobación de los magistrados. Efectivamente había alguna resistencia por parte de los partidos políticos de tratar el tema de finanzas públicas hasta que no estuvieran los magistrados. Yo de verdad, el hecho de que se hayan aprobado los magistrados, pues es un signo de esperanza para que podamos alcanzar un acuerdo por estos proyectos en materia fiscal antes de que el cierre del año. Y efectivamente hemos tenido, digamos, ya algunos mensajes, señales positivas muy importantes de parte de los partidos políticos para que esta semana y la otra, perdón, podamos hacer algunas reuniones en las cuales podamos sacar la ley de responsabilidad fiscal y podamos sacar los bonos del 2019, el préstamo del BID por 30 millones y queda pendiente, digamos, para cerrar diciembre hasta el día que lleguemos el presupuesto 2019. Y yo creo que tenemos la capacidad, las ganas de cerrar, hay una visión positiva, creo que debemos mantenerla. No es fácil, como me preguntaba el fin de semana un periódico, ¿verdad? ¿Será más fácil ahora aprobar los proyectos en materia fiscal? No será más fácil, pero digamos que hay disposición política por parte de los partidos por avanzar en los temas. Una preocupación era el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto ya se logró, la aprobación, a pesar de que 4 meses transcurrieron para esto, pero dejando de lado esto, viene el tema de fiscal general de la República. ¿No le preocuparía que también los diputados y diputadas antepongan esta elección por los intereses, por las presiones que se puedan generar en un tema más institucional, en el tema de la hacienda pública, así como ocurrió con los magistrados? Bueno, no puedo decir que no me preocupa, Carlos, pero realmente esperaría que no suceda. Es decir, nuevamente creo que no debemos interponer, como lo he dicho, interponer los intereses políticos por otros temas de política de la Asamblea a asuntos meramente hacendarios. Entonces yo creo que eso siempre tenemos que tener la coherencia de trabajar en función de que los intereses meramente
de la estabilidad financiera del país deben estar también, digamos, aislados de la mayoría de los componentes políticos, ¿no? En lo que resta de actividades del Estado, estamos hablando más o menos 5 semanas, 6 semanas aproximadamente. Por lo que usted me acaba de escribir en su primera intervención, el orden de prioridades va a ser ley de responsabilidad fiscal, el tema de la deuda, estamos hablando, bueno, ya lo vamos a ver con más detenimiento, los 1.407 millones de dólares en tema de deuda, y por último el presupuesto. Entonces, parece ser que el proceso de negociación va en los ajustes de la ley de responsabilidad fiscal primero, y eso va a determinar la aprobación del presupuesto. Es correcto, porque la ley de responsabilidad fiscal, digamos, nos obligaba hace algún tiempo a cambiarla por el sistema de cuentas nacionales, a cambiar los parámetros de finanzas públicas. Y creo yo que es importante hacer una reseña de esto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la ley la misma ley, ¿no? Tiene varios parámetros, pero en esencia la regla de la ley es disminuir la deuda pública de El Salvador. Entonces, yo creo que eso es importante. Vamos a cambiar parámetros en materia de ingresos, 18.5%, que no podemos disminuir. Este año alcanzamos 18.6% al cierre del año, que el gasto de consumo no puede crecer más del 14% a partir de 2021 y que la deuda pública debe disminuir. Aquí, digamos, debo hacer una corrección, porque nosotros habíamos incorporado un parámetro de que no pasara de 70%, pero realmente las proyecciones fiscales para los próximos 10 años nos dejan claramente que hay una tendencia a la baja de la deuda pública. ¿Por qué? Por razones de que los sistemas de pensiones van madurando, la estabilidad de la deuda pública se va corrigiendo, y entonces allá por el 2030 la deuda llega como al 62%. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se incorporaba una meta, ¿verdad?, o un techo menor de deuda pública y no dejarlo en 70%? Y es correcto, yo creo que esta observación me la hizo el Fondo Monetario Internacional, y me parece que es bastante coherente incorporar, digamos, un parámetro o un concepto en decir que la deuda debe disminuir en un periodo de largo plazo, digamos, acercándose a niveles mucho más sostenibles. Estaríamos entonces hablando el ratio de la deuda del sistema del sector público no financiero no tiene que ser mayor al 50% del PIB. O sea, el objetivo es llegar a eso. El 50% del PIB efectivamente es lo que el Fondo Monetario Internacional nos solicita. Digamos que a partir del 2030 no debe de disminuir, no debe ser más del 50%. Yo no estoy tan seguro que eso sea posible, digamos, hacerlo para los próximos años, porque yo, como le decía al Fondo Monetario, yo estoy considerando que es posible llegar en el 2030 a un 60-62% en las condiciones actuales. Pero la única forma de llegar al 50% es a base de crecimiento económico. Es decir, si el crecimiento económico aumenta, entonces es más fácil llegar a una deuda del 50%, pero yo creo que hay que ser un poco más conservadores, ¿verdad? Y poner, digamos, aquello que podemos hacer ahora, ¿no? ¿Cuál fue el error en el 2009? En el 2009 pusimos un programa con el fondo muy bueno, ¿verdad? Medidas de ingresos, medidas de gasto, pero el crecimiento lo pusimos en 4% a partir del primer año. Eso no era posible. Entonces yo creo que si nosotros ponemos ahorita un escenario en el cual decimos no, pero el crecimiento debe ser 4%, yo estaría contento que el crecimiento fuera 4%, pero estaría manejando una proyección fiscal no muy conservadora. Hay un aspecto, ya que lo menciona, ministro, estamos hablando del proyecto de ley de modificaciones a la ley de responsabilidad fiscal, y como me menciona usted, es uno de los puntos prioritarios en la estrategia del Ministerio de Hacienda para lograr esta aprobación, y posteriormente viene el tema de deuda y viene el tema de presupuesto. Y retomamos la visita del Fondo Monetario Internacional, porque en el comunicado que publicaron el 16 de noviembre, ellos mencionan 3 conceptos. A mi criterio usted me dirá cuál es la relación de estos, pero habla disciplina fiscal,
reducción del consumo del gobierno y un acuerdo político. En ese caso, por lo que podemos prever en un escenario de mediano plazo, la disciplina fiscal en las reformas a la ley de responsabilidad fiscal, pero cuando se refiere a la reducción del consumo de gobierno, en concreto, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, que su gasto social va a disminuir o su gasto público, su inversión pública va a disminuir, ¿o a qué se está refiriendo el Fondo Monetario con esto? Bueno, yo creo que primero debemos aclarar que tenemos un buen comunicado del fondo, muy positivo, porque el cierre del año lo demuestra, es decir, tenemos una buena cantidad de ingresos que nos hacen disminuir el déficit fiscal, tenemos niveles de gasto, digamos, que no han crecido excesivamente, y eso, digamos, cierra un escenario de finanzas públicas bastante estable. Adicionalmente, el Fondo Monetario dice, bueno, mire, nosotros decíamos que estábamos creciendo para 2018 2.5%, y el fondo dice, no, están creciendo 2.8%. Y por eso es que estamos viendo condiciones muy positivas, ¿no? Es decir, hay un mayor crecimiento por parte de los sectores de construcción, ¿verdad? Servicios, comercios, telecomunicaciones, y eso está avanzando. Entonces, eso es disciplina fiscal, es decir, y el fondo dice, es decir, la propuesta es coherente con las buenas prácticas internacionales de responsabilidad fiscal. Con eso me refiero al tema disciplina, ¿verdad? Mantener esa disciplina en el tiempo es importante. Ahora voy al tema de consumo. Debo de hacer una pausa, ministro, perdón que le interrumpa, pero si le parece, en el siguiente bloque ampliamos el tema del consumo de gobierno y retomamos más elementos de esta proyección o este dato de crecimiento que ha definido el Fondo Monetario Internacional, y hablamos de las variables que componen también la negociación del presupuesto, si le parece. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando del proyecto de ley del presupuesto 2019 con Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Ministro, entonces teníamos pendiente que nos diera su lectura, su análisis sobre el tema del consumo de gobierno en este comunicado del Fondo Monetario. Bueno, nosotros pusimos una regla en esta reforma que está en discusión en la Asamblea, que es la modificación del parámetro de gasto. El parámetro de gasto es el gasto corriente actualmente y que no debe sobrepasar el 18.5%. Y la propuesta que hemos hecho es el gasto de consumo, y por eso es que el Fondo Monetario hace referencia directamente a que estamos haciendo buenas prácticas con relación a una determinación de consumo. ¿Por qué? Porque lo que el órgano ejecutivo en la mayoría puede regular son las remuneraciones del sector público y los bienes y servicios del sector público. Entonces, desde el punto de vista de las cuentas macrofiscales, el gasto de consumo es igual a las remuneraciones y a los bienes y servicios. Y entonces la regla es que no se puede sobrepasar del 14% a partir del 2021. Estamos tratando de estabilizar ese rango de gasto de consumo. Eso implica que la próxima administración deberá esforzarse por impulsar medidas que regularicen un estándar para el sistema de remuneraciones de todo el sector público y que no tengamos disparidades entre las carteras de Estado, de tal manera que algunas no crezcan 8, 12, 15, ¿verdad? Y otras no crezcan nada. Entonces, si nosotros proponemos que todas van a crecer 3%, que todo el sector público va a crecer 4%, eso es mucho más coherente, ¿verdad? Que existan 6, 7, 8 instituciones que crezcan de una forma no inesperada. O sea, básicamente, por lo que me describe, ministro, es la próxima administración asume el reto de que pueda mantener la cantidad de funcionarios públicos o disminuirla, básicamente. No, aquí no estamos hablando de disminuir gasto, ni funcionarios, ni de disminuir gasto. Es que la tasa de crecimiento del gasto de consumo debe alinearse con la economía.
Okay. Eso es. Hay otro asunto que quiero aprovechar sobre este comunicado del Fondo Monetario. Alguna de las frases que se menciona en este comunicado es: la economía marcha bien, y menciona se creció 2.8% en términos reales. Si hacemos el contraste, porque la proyección del Banco Central de Reserva era de 2.6% para 2018 y 2019, ¿cuál es la base estadística o la fuente de datos que retoma el Fondo Monetario para establecer este porcentaje de crecimiento? Bueno, yo creo que el Banco Central ha hecho una proyección de 2.6 para 2018-2019, es correcto, pero en el 2018, en el primer semestre del año, el banco siempre mencionaba que habíamos crecido más o menos 3%. Entonces, los datos del Fondo Monetario son retomados y calificados por ellos a partir de la información primaria del Banco Central, ¿no? Entonces, ellos hacen sus propios modelajes, sus propias estimaciones en base a la información y determinan el crecimiento de la economía. A mí me alegra, digamos, que efectivamente estemos creciendo. ¿Cuáles eran mis mensajes en abril cuando yo asumí, ¿no? El país debe crecer, porque la única forma de salir adelante de una situación fiscal tan dura como la hemos tenido en los últimos años es a base del crecimiento económico. Es decir, el hecho de estar haciendo ajustes fiscales de forma permanente, restringimos el crecimiento económico, y las medidas que nosotros estamos proponiendo al Congreso son medidas que en ningún momento disminuyen los factores de crecimiento. Es decir, ¿por qué? Porque los sistemas de facturación electrónica no son más impuestos, sino es una forma de ordenar, digamos, la relación de la información que hay entre el sector privado y el Ministerio de Hacienda. Es decir, es un tema meramente de modernización tecnológica, pero que tiene un alto impacto en la recaudación. Y el tema del gasto público, que es justamente lo que he dicho, ¿no? Ordenar el tema de remuneraciones y el sistema de compra, ¿no? ¿Considera usted que esta visita del equipo del Fondo Monetario Internacional va a tener implicaciones en la toma de acuerdos políticos para el presupuesto? Porque al final del comunicado mencionan, se han reunido con funcionarios públicos, con Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, grupos parlamentarios, candidatos a la presidencia, básicamente con todos los actores políticos del país. ¿Significa que esta reunión puede implicar próximamente acuerdos políticos? Bueno, yo no sé, digamos, cómo lo van a tomar los candidatos presidenciales o las fracciones políticas, pero sí creo que ha incidido. Es decir, yo leo, digamos, que hubo un grado de incidencia importante, porque que no me escuchen a mí, decirles que las tasas de interés para el próximo año preocupan a nivel mundial y preocupan mucho más a El Salvador. Es decir, de tener una oportunidad de salir a 7.50, tenemos una oportunidad de salir entre el 9 y el 11%, es decir, es claramente un gran riesgo para El Salvador salir con una tasa del 11% de deuda pública. Entonces, yo creo que eso es valioso, el hecho de que haya venido el fondo y se los hayan dicho ellos, porque quizás pueden especular, digamos, que yo puedo estar asumiendo que estoy asustando con el petate del muerto o algo así, ¿no? Pero la verdad es que no. Creo que sí hay una incidencia, es decir, ellos se reunieron con los candidatos, escucharon cuáles son sus planes de trabajo, y el fondo también le dijo cuáles son los proyectos en materia fiscal que son importantes para dar tranquilidad y certeza a las finanzas públicas en los próximos años, ¿no? Adicionalmente, yo creo que el hecho de que podamos aprobar el endeudamiento me da la oportunidad para poder encontrar la ventana en el primer semestre del año, porque te decía fuera del aire, ¿no? Vamos a tener un incremento de tasa hoy en diciembre a nivel del crecimiento de la tasa en Estados Unidos. Vamos a tener un crecimiento de tasa en enero, vamos a tener un crecimiento de tasa en marzo, vamos a tener un crecimiento de tasa en junio. Entonces, se esperan para el próximo año 5 incrementos de tasa de interés. Y eso se adiciona a la tasa de interés de El Salvador. Entonces, ¿cuándo tenemos que salir al mercado? Tenemos que salir en el primer semestre del año, como de lugar, con la mejor ventana, en la mejor oportunidad y en las mejores condiciones
financieras en el mercado internacional. ¿Cuánto va a ser eso? No sabemos, pero sí va a ser más de lo que hubiéramos hecho, de lo que hubiéramos tenido en septiembre. Ahora bien, otro punto clave, ministro, es la negociación por 1.407 millones de dólares en tema de deuda. Por ejemplo, 800 millones en eurobonos, 607 millones de dólares en programa de gastos. Hay un asunto para efectos que quede claro a nuestra audiencia. Ayer lo discutíamos con un panel de economistas. ¿Qué se va a financiar con estos 607 millones de dólares? Efectivamente, en la presentación de la Asamblea Legislativa, que está colgada, digamos, en nuestro sitio web y en las redes sociales, hay esos 1.407, ¿cómo se distribuyen? Sí. Entonces, en pocas palabras, digámoslo así, tenemos 800 millones de la deuda del Eurobono 2019, tenemos los 350 millones del gasto, que es gasto recurrente 2018 que pasa a 2019, exactamente el mismo gasto. Y luego tenemos un detalle de gasto, una lista, digamos, de qué compone ese gasto. Como lo he dicho, están los 88 millones de pensiones, están los 22 millones de pensiones de la Fuerza Armada, están los 17 millones del escalafón de salud, están los 12 millones de medicamentos, están los 14 millones de gas licuado, es decir, hay una cantidad de gasto, digamos, que se incorpora a esta brecha de 607, ¿no? Básicamente, entonces, ministro, antes de irme a la pausa, le consulto esto por la descomposición que me hace de 350 millones de gastos recurrentes, y dentro de esto está el tema de pensiones, escalafón y subsidios. ¿Considera usted que este mecanismo o la aprobación de esta deuda por estos componentes se puede dar dado el contexto electoral? Lo voy a plantear de esta manera, nadie va a querer perder. Yo espero que así sea, ¿verdad? Creo que es una oportunidad de llegar a un acuerdo positivo por el país, debido a que las elecciones serán a los 30 días siguientes, es decir, en febrero próximo, ¿no? Entonces, eso nos da, digamos, la oportunidad de que tratemos de alcanzar un acuerdo de forma acelerada, pero un buen acuerdo de presupuesto. Es decir, este presupuesto es bueno, creo que incorpora una cantidad de instituciones, de operaciones, de trabajo de las carteras, que si se impulsa puede ser un buen presupuesto. Es un presupuesto de 1.000 millones de inversión pública, es un presupuesto de 1.000 millones para el Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que hay oportunidades de que el presupuesto, como la principal herramienta de política económica en los países, sea una herramienta de inversión y sea una herramienta de crecimiento económico. Muy bien, debo de hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque pues ampliemos más detalles sobre el tema del presupuesto, la transparencia de la gestión presupuestaria y otros detalles. Volvemos en minutos. Seguimos platicando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre el proyecto del Presupuesto General de Estado 2019. Traíamos del bloque anterior, ministro, bueno, una parte significativa de la deuda o de la aprobación de deuda por 1.407 millones va dirigido una parte para el pago de pensiones de veteranos, escalafón de salud, escalafón de educación y subsidios. El tema es este. ¿No se corre mucho riesgo, ministro, de poner estos gastos del Estado o estas erogaciones del Estado en materia de deuda? ¿Por qué lo menciono? Para quien asumiría las riendas del gobierno en junio del 2019, le significa buscar endeudamiento próximamente para estar pagando estos compromisos anuales o en cierto periodo de tiempo a grupos económicos y a grupos políticos y sociales que son relevantes para la vida del país. A ver, yo creo, primero voy a hacer un símil, ¿no? Cuando se aprobó el presupuesto 2018 en febrero de este año, comenzamos de inmediato una negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, para buscar, digamos, un préstamo de 350 millones, porque las condiciones de los organismos internacionales son mucho más, digamos, tienen menos tasa de interés que si fuera a salir al mercado a buscar títulos de deuda, ¿no? Mientras que los títulos de deuda le pueden costar al país más o menos
8.50 en estos momentos. Un préstamo con el BID puede salir a 3,5%. Es decir, las condiciones realmente son muy buenas. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos en encontrar, digamos, la aprobación de esos 350 millones del BID? A pesar de que ya tenemos una aprobación de deuda. Es decir, si yo no conseguía el préstamo del BID, pues emitía títulos, lo hacía de la forma más fácil, ¿verdad? Y endeudaba al país con una mayor tasa de interés. ¿A corto plazo? No, a largo plazo. A largo plazo. Pero me parece que no era lo correcto. Entonces, por eso es que buscamos, digamos, un préstamo que tiene mejores condiciones financieras. Entonces, eso nos tardó 6 meses. Es decir, yo recibí en febrero la orden, digamos, de la aprobación legislativa y los 350 millones entraron el 1 de agosto. ¿Ya? Entonces, fue complicada la negociación hasta llegar a su término, en el cual se aprueba el presupuesto, los ingresos del presupuesto. ¿Qué implica esto para 2019? Que en el momento en que se apruebe el presupuesto, yo tengo que buscar financiamiento de los organismos internacionales para disminuir esos 607 y la diferencia la voy a ir a encontrar a través de títulos de deuda. Pero debo de hacer los esfuerzos porque esta administración es muy probable que no necesite. Al último de mayo va a poder trabajar con recursos de ingresos propios, con recursos presupuestarios, con ingresos tributarios, y creo que va a lograr, digamos, completar la administración. ¿Qué implica? Implica para la nueva administración que yo tengo que hacer la gestión para que en junio, que el próximo que se siente en la silla del Ministerio de Hacienda o el próximo, el presidente electo, digamos, pueda tener los fondos para poder ejecutar su presupuesto. Porque si yo no logro gestionar esos 1.407 millones, les será muy difícil y muy caro hacerlo en el segundo semestre del año. Tras la aprobación viene la búsqueda del financiamiento y lo tendría ajustado, digamos, para el último día de mayo, pero en junio quien asuma las riendas pues va a tener que ir gestionando en función del aumento de las tasas de interés que se van a dar el próximo año, básicamente. Hay otro asunto, ministro, porque tengo pocos minutos y quiero aprovechar en materia de transparencia de gestión presupuestaria. ¿Cómo audita el Ministerio de Hacienda la partida 54.315 de gastos reservados? Considerando que esta es una de las que ha estado en discusión en los últimos tiempos, particularmente por los casos que se ha derivado en la investigación de la Fiscalía General de la República, caso Saca y caso Funes. Actualmente, ¿cómo audita el Ministerio de Hacienda esta partida? 54.315. Bueno, debo ser transparente, como tú lo has dicho, ¿verdad? No es responsabilidad del Ministerio de Hacienda auditar las cuentas del Estado, esa es una responsabilidad muy propia de la Corte de Cuentas. Así es, digamos, las instituciones así se regulan. Lo que sí he presentado yo en el presupuesto 2019 es un concepto de la partida. Es decir, ¿por qué? Porque no había, digamos, un concepto que dijera hacia dónde se destinan estos recursos, dónde se ven en el presupuesto. Entonces hemos hecho una propuesta al presidente, al Consejo de Ministros, así se aprobó y así se fue a la Asamblea, en la cual se le dice cómo se deben usar y cuál es el destino de los recursos. Pero no cuánto. Entonces, ¿cómo no? Ahí está. Dice, ¿cuánto del total? Usted ve en la partida 10 de la cartera Presidencia de la República y ahí va a encontrar el organismo de inteligencia del Estado y son 30 millones que están en esa cartera. Es decir, tendrá la decisión la Asamblea de revisar este tema, tendrá la decisión el próximo presidente de cómo va a determinar el uso de la partida, pero yo le estoy definiendo un concepto que a nivel internacional es el que se utiliza, entonces en el cual ningún presidente en el futuro debería utilizar, digamos, estos recursos de alguna forma discrecional. Solo para efectos que quede claro a nuestra audiencia, ministro, por un lado está la partida 54.315, gastos reservados, y por otra es el fondo del organismo de inteligencia del Estado. ¿Son dos cosas distintas o en este momento es lo mismo para este presupuesto? Es lo mismo. Es lo mismo para este presupuesto. Y en función de eso, el Ministerio de Hacienda me dice, no audita, lo hace la Corte de Cuentas, claro, pero en alguna medida tiene que llevar el flujo de este dinero para llevar las cuentas cuando se presenta el informe de la gestión financiera. Nosotros llevamos las cuentas contables, pero no
no definimos ni calificamos el gasto público. Es decir, eso no le corresponde al Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Para eso hay acciones y la misma ley AFE dice que el Ministerio de Hacienda lleva la centralización operativa de las finanzas públicas, pero la descentralización la llevan las carteras de Estado. Ok, ¿y estos gastos reservados solo es de la presidencia o esta partida la pueden manejar otros ministerios autónomos? Eso está en la OIE, en la presidencia. Ok, bien, cierro con esto, ministro, porque también era una de las consultas que se tenía en espacios de redes sociales en discusión, es ¿por qué no se logró la implementación del presupuesto por resultados para el próximo año, para el presupuesto 2019? Bueno, por ahí estaba viendo yo unos mensajes que me dejaban algunos amigos en Twitter, ¿verdad? Y debo aclarar que no es un tema de que yo no quise, ¿verdad?, hacer presupuesto por resultados, pero debo decirle a la persona que me lo escribe que este no es un tema de querer o no querer, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos impulsado todo hasta cuanto hemos podido porque el sistema salga, pero los sistemas informáticos no salieron. Es decir, no es un tema de que decidamos que no va este año, no, es un tema de que no se logró que los sistemas informáticos se unieran en los diferentes módulos que tienen que ver con el presupuesto, compras públicas, presupuesto de ejecución, presupuesto aprobado, presupuesto de inversión, recursos humanos, gasto de deuda pública, tantos módulos, son como 7, 8 módulos que había que integrarlos y no se logró integrarlo. No es un tema de que yo no quiera, ¿no? Entonces, debe estar listo para el 2020, ¿verdad? Y creo que es valioso traspasar, digamos, al presupuesto por programas porque tiene otros enfoques, ¿no? Y sobre esa base esperamos que realmente logremos concluir. Dada esta circunstancia, y cierro con esto, ministro, dadas las circunstancias, ¿cómo se garantiza desde la Hacienda Pública que los fondos que se utilizan para los programas y las políticas públicas del gobierno se están usando para eso, pero que generan resultados según lo que se ha formulado? Porque si no, no tenemos claridad que el dinero que se dedica para todas las actividades del gobierno y las políticas públicas sea de manejo eficiente y que logre los resultados que se esperan. Efectivamente, es decir, nosotros para poder evaluar el gasto público necesitamos traspasar a un presupuesto por programas con enfoque de resultados, porque el presupuesto con área de gestión se lo inventó alguien en los 90, digamos, y somos el mejor en el mundo en hacer eso porque nadie hace esa forma de hacer presupuesto. Entonces, tenemos que cambiar para poder tener esa capacidad. Hoy por hoy, con una clasificación económica del gasto, es difícil encontrar cómo medir los resultados. Hay que estar ahí, hay que ir a la cartera, hay que revisar cuáles son sus objetivos, cuánto ha crecido los indicadores. Esa es la forma de hacerlo. Mientras tanto, digamos, verlo de una forma general es más complicado. Muy bien, ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, espero que nos volvamos a encontrar. Aquí estamos a sus órdenes siempre. Tenemos muchos más temas que seguir discutiendo y espero que en una próxima oportunidad tengamos el espacio para ello. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Una pausa, seguimos con más entrevistas.